Lo que puede haber siempre igualdad de oportunidades, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero igualdad de género no existe. Y es necesario que para desarrollar una política de este tipo hay que trabajar con bases científicas. No se puede trabajar, digamos, hacer una política de Estado basado en conceptos anquilosados que no tienen nada que ver con los avances de la ciencia. Lo digo como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. No podemos avanzar si seguimos moviéndonos a través de prejuicios. En cada uno de los temas hay que analizarlo profundamente y luego hacer las políticas necesarias. Por eso mi sugerencia es no solamente cambiar los títulos que no están bien dados, porque van contra los principios de la neurociencias actual, sino que desarrollar una política en todas las áreas. Por ejemplo, un solo ejemplo, es lo mismo enseñar a los niños de 5 o 6 años, sea varón o mujer. Concluya, congresista. No es igual, porque las damas tienen un desarrollo verbal muy superior a nosotros. Mientras nosotros estamos empezando a hablar, a las justas, las niñas están desarrollando pensamientos completos en la misma edad. Mientras nosotros tenemos una concepción del mundo en visión, digamos, horizontal, las mujeres tienen una concepción del mundo en otra área. Por eso no podemos trabajar acerca de esto sin entender las diferencias. Todas estas políticas que yo he estado leyendo, es cierto, nos dan números generales, pero sería bueno trabajar con fundamentos científicos para que la próxima vez podamos tener algo más práctico y en proyección para el futuro. Sugiero ver el Plan Perú 2040 y otras investigaciones que se han hecho para que ahora podamos tener algo mucho mejor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bien, congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. En realidad estamos de acuerdo con todo lo que habría mencionado el congresista Jesús Hurtado. Incluso habemos muchos hombres, como dice una canción, una ranchera, que por esos ojos un brazo me dejó cortar y por esa boca de manzana me dejó cortar los dos. Entonces creo que es importante y compartimos en ese sentido lo que habría vertido el congresista. Pero nosotros quisiéramos mencionar en este instante, de acuerdo a los informes que estarían mencionando los ministros, el esfuerzo que estarían realizando para poder implementar algunas políticas públicas. Esto relacionado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero esta brecha definitivamente persiste. Nosotros en las distintas reuniones que habríamos tenido en las audiencias públicas por semana de representación, hemos escuchado pues a muchas mujeres juninenses y hemos apreciado la problemática que ellos viven. En algunas comunidades de nuestra región Junín persiste aún la discriminación y vemos cómo en su organización, a la hora de entrar a una reunión, las señoras se sientan a un lado y los varones a otro. En otras comunidades, los varones se sientan adelante y las mujeres hacia atrás. Pero esto es para hablar respecto a alguna problemática, si es por machismo o en realidad por costumbre que sucede esta problemática. Pero no solo eso, sino en lo referido a la violencia, en nuestra región Junín ocupa el segundo lugar en cuanto al feminicidio y a su tentativa. Junín también ocupa el segundo lugar en violencia familiar y sexual. Entonces nosotros creemos que es importante que nuestra ministra pueda visitar, en este caso, nuestra región Junín, y creo que así lo están estableciendo de acuerdo a un programa que nos habrían mencionado sus asesores, que dentro de los días 22 y 26 estaría presente, ¿no?, en la institución del INAVIP, y esperemos que así sea. Nuestra región se lo va a agradecer. También quisiéramos hacer desde este curul, señor presidente, un llamado a todos los presidentes regionales, a los gobiernos locales y a nosotros también, los congresistas, y a la comisión, para que podamos unirnos, hacer esfuerzo y podamos reducir o eliminar este problema de género. Pero para terminar, presidente, quisiéramos realizar una reunión. Quisiéramos preguntar a la ministra, a través de su persona, presidente, si se cuenta con un sistema de información que se permita conocer la problemática de la violencia familiar y sexual en todo el país. Bueno, gracias, presidente. Bien, continuamos. Congresista
Verónica Mendoza. Congresista Virgilio Acuña. Presidente, buenas tardes, estimados colegas, buenas tardes. Por su intermedio, y saludo al señor primer ministro y a la congresista Najara, ministra de la Mujer. Quisiera, presidente, estimados colegas, empezar primero por dar unas cifras, el resultado que ha hecho el BID respecto al Perú Atlas de la Pobreza, un estudio que ha hecho sobre la economía del año 2007 al 2009. Y hablando en términos genéricos, en términos muy globales, según este estudio, de los 30 millones más o menos de habitantes que tiene el país, tenemos un 35% que estaría en el área de la gente pobre y un 10% de la población en la gente extremadamente pobre. Como sabemos, los extremadamente pobres son los que perciben menos de $1 por día. Esos 10% de los extremadamente pobres significa 3 millones de habitantes. El informe además dice que el 60% de los pobres está en el área rural y el 87% de los extremadamente pobres también está en la extremada rural. Significa esto, estimados colegas, que los pobres del área rural son 3 veces más que los pobres del área urbana y que los extremadamente pobres del área rural son 5 veces más que en el área urbana. Entonces, las políticas públicas que se hacen para los pobres y los extremadamente pobres tienen que ser diferentes en el área rural que en el área urbana. Y quiero relacionar esto con el género o con la mujer, que es el tema que ahora nos invoca. Como todos sabemos, estimados colegas, en el campo, en los pueblos, en la zona andina y en la zona de la selva, la mujer es que lleva casi toda la conducción de lo que es el hogar. Lo que conocemos el campo, lo que conocemos a los peruanos que viven por más de 2.000 o 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sabemos que las mujeres primero tienen que criar a los hijos. Las mujeres tienen que trabajar y finalmente las mujeres también tienen que cuidar a los animales. Entonces, le pregunto a la ministra, si tenemos en el área rural un alto porcentaje de pobres y un altísimo porcentaje de extremadamente pobres, ¿qué políticas públicas tenemos para esas mujeres en las cuales su compromiso es con los hijos, su compromiso con el trabajo, inclusive su compromiso es con los animales? Como sabemos, el Perú ha estado creciendo casi un promedio 6 o 7% anual, o sea, en los últimos 10 años el Perú ha crecido un 60%. El Perú no tiene deuda externa, o si tiene ya lo ha pagado. El Perú tiene su balanza fiscal equilibrada, sujeta de crédito. El Perú Concluya, congresista. Tiene inversiones, o sea, todo lo que es económico está resuelto, pero el desarrollo del área rural no está resuelto. Por eso la pregunta al primer ministro y a la ministra de la Mujer, ¿cuáles son las políticas sociales para atender a esta población que en el campo son extremadamente pobres y pobres? Esa población de la cual muchas de las veces depende la alimentación de los hogares y depende la alimentación de las familias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. El congresista José Elías Ábalos. Perfecto, que pasen, es un video, ¿no? Sí, va al mismo tiempo, señor. No voy a pasarme los 3 minutos. Gracias, presidente. Es mucho más didáctico y el señor ministro va a ubicarse bien en este tema. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, doctora Najara. Buenas tardes. Por favor, le rogaría que el tiempo comience cuando el video dura menos de 3 minutos. Febrero, la presidencia del Consejo de Ministros convocó a una sorpresiva reunión con las autoridades de Lima Provincias y de la región Ica para informar
informar sobre los avances técnicos del proceso de delimitación territorial entre Chincha y Cañete. Reunión en la que se intentó sustentar la vigencia del archivado informe 001-2004 PCM del gobierno de Alejandro Toledo, límites entre Chincha y Cañete, proyecto que incluía modificatorias no consultadas. Ante este hecho, nace la pregunta: ¿por qué el apuro de la PCM en legitimar sorpresivamente este informe sin el visto bueno de los presidentes regionales de Lima e Ica? La respuesta está en la presentación del memorándum 748-2012-PCM de fecha 7 de diciembre de 2012, que el ingeniero Alfredo Peso remite a la presidencia del Consejo de Ministros, el proyecto de ley de delimitación territorial entre las provincias de Chincha y Cañete, proyecto que pasó a ser de pleno conocimiento del Premier desde diciembre del año pasado. Este hecho fue advertido por el congresista José Luis Elías Ábalos, quien solicitó el referido memorándum y el proyecto adjunto, evidenciándose la maniobra que obligó al Premier a convocar a una reunión de urgencia que se realizó el 14 de febrero con el ánimo de subsanar y legitimar el memorándum de mención, usando para ello al secretario general de la PCM, doctor Julio Guzmán Cáceres, y asegurándose además de no invitar a los congresistas por la región Ica. Yo no soy invitado, yo he reclamado. Han invitado a todos los limeños, a iniciativa del presidente regional de Lima. Me llamaron por teléfono pasada las 7 de la noche a decirme en mi calidad de congresista que hoy iba a haber una reunión para ver el tema de límites territoriales entre Chincha y Cañete, pero no me dijeron la agenda. Yo no sabía que se iba a presentarnos un proyecto legislativo. La citada reunión culminó con la protesta de la representación iqueña y la suspensión de la reunión por parte del secretario de la PCM, quien días posteriores tuvo que renunciar al cargo. Es una farsa lo que ha pasado hoy acá, una farsa, no me equivoco en decir, es una farsa. No es posible que esto suceda acá. Han querido sustentar como un proyecto nuevo el 001-2004. Se están basando en estadísticas del INEI, y el INEI es una institución que no tiene por qué delimitar. Preciso del abuso del señor primer ministro contra un congresista de la República, señor. No es un tema límites, es un tema de abuso de poder, señor. Le rogaría que termine, faltan 20 segundos. Congresista, permítame. La presentación del señor ministro y la ministra está precisamente sobre el informe, es una ley que hemos señalado, la ley de equidad de género. Entonces, señor, faltan 30 segundos, señor, porque acabe el video. Bien, permítame, lo que pasa es, congresista Ábalos, yo le había preguntado, y era un tema de género, usted me ha señalado así, pero a la luz del video... Deme no un minuto más, problema. señor. En la Deme próxima, un minuto ya. Ok, yo lo voy a sustentar, señor. Usted sabe que sin ningún problema, si fuese una sesión libre, yo le dejo pasar el tiempo que requiera, pero no puede... Estoy dentro de mis 3 minutos, señor. No, señor. Y no voy a pasar mis 3 minutos. Ok, deme un minuto más, señor, por favor, para terminar. Para terminar mi exposición. Si no quieren ver eso, igual se lo voy a entregar al señor ministro en un video. El señor ministro se negó a recibirme en su despacho. Yo fui acompañando al señor presidente del gobierno regional de Ica. Y digo esto, señor, porque el ministro ha dicho hoy día acá, gobernar es educar. Congresista, permítame señalarlo. El primer ministro y la ministra de la Mujer han concurrido para informar los avances del estado de la ley 28983, ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La intervención tiene que ser referente al tema. Usted conoce que esta mesa, cuando se trata de tema libre, no tenemos ningún inconveniente. Se han generado debates largos, pero esto precisamente ahora, todas las intervenciones han sido referente al tema con precisión. No tiene, del video, a no ser que me equivoque, vamos a hacer la consulta en todo caso al Pleno, si hay algo que precisa, se refiere al tema por lo cual tanto el primer ministro y la ministra de la Mujer están presentes. La percepción de la mesa es que no es así. Entonces yo le pediría que si tiene algo referente a la presentación que ha señalado hoy día, lo podemos hacer. Continúo, señor, y le voy a dar interrupción un momentito a Luz Salgado. Congresista Salgado. No, continúo yo, señor, permítame. Continúo yo 10 segundos. Señor presidente, el señor presidente del gobierno regional de Ica, y justo venía eso, me pide que lo acompañe al despacho del señor primer ministro. Yo no tenía cita con el primer ministro. Pero el señor ministro no aceptó que yo ingresara a su despacho, tenía todo el derecho a hacerlo, pero él ha dicho hoy día que gobernar es educar. Congresista, yo no sé si no me procede bien, de lectura al reglamento, por favor. Reglamento del Congreso de la República.
Artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate ni vuelvan a tratar sobre un debate que haya concluido. Puede suspender el uso de la palabra al congresista que persista en su actitud, luego de llamarle 2 veces la atención. Congresista Elías, le invoco que se centre al tema del debate. Va a centrar. El señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señor, habló hoy día de gobernar, que gobernar es educar. Totalmente de acuerdo. Que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo. Y que debemos decirle no a los abusos. El señor abusó de su integridad, de su persona, de su cargo de primer ministro, al decir no atiendo a congresistas de la oposición. Y eso no puede ser, señor primer ministro. Eso no puede ser, señor primer ministro. La región Ica, señor, merece una respuesta. Una interrupción de la... Congresista Ábalos, concluya usted, concluya, congresista, le voy a conceder. Gracias, presidente. Presidente, estamos hablando de igualdad de oportunidades, estamos hablando de buena gobernanza. Y la queja es totalmente justificada, la que hace un congresista de la nación. Él representa a una región y el señor primer ministro, a través suyo, señor, no puede impedir que él pueda acercarse a su despacho. ¿Qué es esto? ¿La oposición no va a ser escuchada? Yo primera vez que escucho eso en toda la vida. Casualmente la tolerancia está en saber escuchar a la oposición. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué gobernanza estamos hablando? Si ya nos van a discriminar de esa forma. A Dios gracias, yo no pido cita casi con ninguno de los ministros, no las pido. A veces se resuelve con la secretaria las cosas. Pero es mal, señor, que un ministro no atienda a la oposición. En ese sentido tiene toda nuestra solidaridad el congresista Elías, señor, porque no es dable que se discrimine por ser oposición. Bien, concluya, congresista José Elías. Como tampoco le he pedido cita al señor primer ministro, lo he invitado a que vaya a mi despacho a conversar conmigo sobre ese tema. Lo espero, señor primer ministro. Muchas gracias. Bien, congresista Castañaduy. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del primer ministro y de la ministra de la Mujer. Presidente, uno de los temas que nos tiene que movilizar a toda la clase política y a la sociedad civil es justamente los temas de género. Si bien es cierto, en los últimos años nuestro país ha ido avanzando mucho en este tema, donde vemos la mayor presencia de nuestras mujeres, llámese en la política, en la economía, en el trabajo, todavía tenemos mucho por hacer. Yo quiero, señor presidente, tocar dos temas que me parecen importantes. Y uno justamente tiene que ver con la presencia de la mujer en el mercado laboral. Si bien es cierto, en el sector público tenemos que el 57.5% está representado por hombres, por caballeros, el 42.5% está representado por mujeres, con lo cual nos da una cercanía en la cual sí las mujeres sí tienen participación en el sector público. Pero cuando lo vemos en el sector privado, ahí sí, señor presidente, las cifras son, por decirlo menos, escalofriantes. Vemos que en el sector privado el 67.8% está formado por varones y el 32.2% por mujeres. Entonces, señor presidente, como decía, el tema de género pasa porque el sector privado tome en cuenta también la participación de las mujeres en el mundo laboral. Y ahora que justamente tenemos una nueva directiva en la CONFIEP, yo creo que este debería ser un compromiso del sector privado para ir incorporando además la presencia de mujeres. Y creo, señor presidente, que si las mujeres no tienen la autonomía económica, si las mujeres no pueden llevar un pan también a su casa como hacen los varones, muy difícilmente pueden defender sus derechos al interior del hogar. Porque una de las desventajas que se encuentran justamente las mujeres es que el varón es siempre quien lleva los recursos a la casa y bajo esa premisa impone sus condiciones. En cambio, si las mujeres tuvieran una mayor participación en el mercado laboral, yo creo que estarían en igualdad de condiciones para, digamos, manejarse
en el hogar. Señor presidente, otro de los temas es el de la violencia familiar. Si bien es cierto, existen muchas leyes que protegen a las mujeres, vemos que los operadores de la norma no la vienen cumpliendo. Y vemos cómo cuando las mujeres van a las comisarías a presentar una denuncia, ya sea por maltrato físico o maltrato psicológico por sus parejas, ¿qué responden la Policía Nacional en muchos casos? Responden, ¿qué habrás hecho? Pues, ¿por qué te pegaron? ¿Por qué vienen violentando tus derechos? O, por ejemplo, le pregunten, ¿a qué vienes? O muchas veces la Policía Nacional responde, seguro te has portado mal. Entonces, señor presidente, lamentablemente son situaciones en las cuales la Policía Nacional no se encuentra debidamente capacitada para atender justamente esas denuncias, y creo que acá, a través de las diferentes instancias de gobierno, tenemos que ir capacitando a nuestra policía para que pueda atender estas denuncias, porque cuando una mujer presenta una denuncia ante la policía es porque ya no aguanta más, porque muchas veces las mujeres se callan y se guardan estas denuncias de violencia familiar. Y no solo se da, señor presidente, en el tema de la policía, también lo tenemos en la Fiscalía, tenemos en el Poder Judicial, donde hay muchas causas que lamentablemente vienen siendo tramitadas, pero no se le da el trámite correspondiente. Muchas veces esos procedimientos son largos, son engorrosos, no hay una respuesta efectiva, eficiente por parte del sistema de administración justicia. Presidente, con su venia, la congresista Rosa Mavila me pide una interrupción. Congresista Mavila, tiene la interrupción. Presidente, hablando de la mujer en el mundo del trabajo, yo quisiera hacer una pregunta a la ministra de la Mujer. ¿Qué cosa concretamente ha hecho el Ministerio de la Mujer en casos del trabajo de las niñas en la calle, en horas de la noche, en las grandes ciudades? ¿Qué cosa específicamente, no proporción, política, pública, transparente, ¿no es cierto?, y horizontal, ha hecho el Ministerio de la Mujer en el caso de la prostitución infantil y juvenil? ¿Qué cosa concretamente ha hecho el Ministerio de la Mujer para organizar una contracultura frente a las expresiones que tienen un sello tradicionalista sobre el rol de la mujer? Gracias, congresista Castañeda. Concluye, congresista Castañeda. Muchas gracias, presidente. Entonces, presidente, como decíamos, el tema de la violencia familiar pasa por capacitar a los operadores de la norma para que las mujeres que presentan una denuncia, que de verdad es bastante cuando una mujer va a la comisaría a presentar una denuncia o activa los mecanismos para que la Fiscalía o el Poder Judicial intervengan, es porque ya no aguantan más. Y no me parece que estos operadores de las normas que protegen o que supuestamente deberían proteger a las mujeres no tengan una respuesta inmediata y eficaz. Por eso hay que trabajar mucho en lo que es capacitación de esas normas, de tal manera que los derechos de las mujeres a su integridad física, a su integridad psicológica, sea adecuadamente salvaguardada. Y finalmente, señor presidente, nuestra cultura es una cultura machista y es difícilmente cambiarla, y eso pasa por un proceso educativo. No solo la educación hay que mirarla como un mecanismo para transmitir conocimientos, para transmitir ideas. Concluya. Muchas gracias, presidente. Entonces, como decía el señor presidente, a la educación no solo hay que verla como un mecanismo, como un vehículo para transmitir conocimientos, sino también para transmitir valores, principios y también, ¿por qué no?, modificar nuestros hábitos culturales de conducta. Tenemos que proteger a nuestras mujeres. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero esa palabra hay que materializarla. Por eso saludar a nuestra ministra de la Mujer, porque sabemos que viene haciendo un esfuerzo justamente en hacer realidad que las mujeres y los varones tengan iguales oportunidades en lo laboral, en lo económico, en lo social y en lo político. Y para terminar, señor presidente, quisiéramos formularle la siguiente pregunta a nuestra ministra de la Mujer. ¿Por qué considera ella que el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la violencia familiar debe ser modificada? Gracias, señor presidente. Muy bien, finalmente, congresista Mendoza.
Muchas gracias, presidente. Quiero por su intermedio saludar al Premier y a la ministra Ana Jara por la exposición que nos han alcanzado, que nos permite también, presidente, a nosotros, al Congreso de la República, recordar las tareas que tenemos pendientes. Y solamente quiero mencionar el debate de la ley de alternancia, el debate de la ley contra el acoso político a mujeres autoridades, que esperamos sea prontamente puesto en agenda y ojalá aprobados estos proyectos de ley para garantizar la efectiva participación política de las mujeres. Dicho esto, presidente, quiero referirme a aquello que el Premier ha mencionado en el sentido de que el Estado peruano está efectivamente adecuándose a los estándares internacionales, a los instrumentos internacionales de seguimiento a la efectiva implementación del derecho a la igualdad, de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, presidente, hay que mencionar que el Estado peruano se viene negando o se viene resistiendo, en todo caso, a cumplir las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de 2 mujeres adolescentes a las cuales se les vulneró el derecho a acceder a un aborto terapéutico. Cabe la pena recordar, presidente, que el aborto terapéutico se aplica solamente en el caso de que la vida del niño o la vida de la madre corra riesgo, corra peligro. Y cabe la pena recordar que es plenamente legal desde 1924 y que, sin embargo, por falta de una regulación adecuada, se impide su aplicación efectiva y que esto significa que año tras año fallezcan numerosas mujeres por no poder acceder a este derecho. Sabemos que en el Plan Nacional de Igualdad de Género se ha planteado que esto sería aprobado en el 2017, el protocolo del aborto terapéutico. Sin embargo, se está postergando, dilatando esta decisión a un momento en que este gobierno ya no va a estar presente y nos preguntamos por qué esta resistencia simplemente a aplicar lo que mandan los tratados internacionales y a lo que manda nuestra propia norma interna, presidente. También nos preocupa el tema del embarazo adolescente. Nos preocupa que en el Perú 13 de cada 100 adolescentes ya sea madre o esté embarazada. El problema, presidente, es que no se cuenta todavía con el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente, política que estaría encaminada a abordar este problema. ¿Cómo sin esta política, presidente, se va a garantizar que se va a reducir los indicadores de embarazo adolescente? O en todo caso nos gustaría que se nos informara cuándo se pretende aprobar esta política. También quiero hacer una observación, presidente, sobre el Plan de Igualdad de Género y su indicador del objetivo estratégico número 6, en el que se habla de la disminución de la violencia física severa sufrida por mujeres por parte de su pareja. Lo que preocupa, presidente, es que al hacer mención de la palabra severa, parecería dar a entender que hay violencias que son más tolerantes que otras y que se podría cuantificar el grado de violencia física y según este grado de cuantificación, tal o cual maltrato, tal o cual agresión merecería más o menor atención el uno que el otro. Y esto nos parece, por supuesto, inaceptable, puesto que cualquier tipo de violencia, en cualquier grado que fuera, amerita, por supuesto, una respuesta del Estado. Quisiéramos que se nos explique, en todo caso, a qué obedece esta redacción o si eventualmente está en evaluación para ser corregida. Finalmente, presidente, se ha hecho alusión en la presentación de la ministra y se han referido a este problema varios de los colegas congresistas. Es el tema de las brechas de analfabetismo, que siguen siendo todavía más graves para el caso de las mujeres. Se nos ha hecho exposición de algunas cifras que darían cuenta de un inicio de reducción de estas brechas, pero sería importante, presidente, que más allá de las cifras se nos diga qué políticas, programas intersectoriales, porque imagino que en esto se debe estar trabajando con el Ministerio de Educación, qué políticas, qué programas se están implementando para revertir efectivamente estas brechas, presidente. Muchas gracias. Muy bien, hemos concluido. Siendo así, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para referirse a las intervenciones de los señores congresistas.
Sí, señor presidente, para que pueda absolver las consultas puntuales, le rogaría si la ministra Ana Jara puede hacer la presentación y yo hago la presentación final. Muy bien, señor primer ministro. Tiene la palabra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Jara. Gracias, señor presidente. Bueno, en términos generales, presidente, quisiéramos agradecer, como en su momento lo hará el primer ministro, a la representación nacional por las críticas, por los aportes, por las sugerencias en cuanto a los avances de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Esto, sin duda, será incorporado en nuestro trabajo del año 2013, independientemente de quién sea el titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En mi condición de congresista de la República, llamada a ejercer un cargo de confianza en el Poder Ejecutivo, soy particularmente consciente de la obligatoriedad de rendir satisfacciones al Pleno del Congreso cuando la ley así lo establezca. Y en el caso propio de la LIO, como del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, y en su caso por los avances de cumplimiento de la ley en favor de los adultos mayores, sabemos perfectamente que debemos acudir cuando el Pleno así no los indique en el plazo de ley. Y en términos generales, los que integramos el Poder Ejecutivo somos absolutamente respetuosos de la majestad del primer poder del Estado. Y tan es así que cuando somos convocados a las comisiones ordinarias y especiales del Congreso de la República, los que integramos el Poder Ejecutivo acudimos al llamado que se nos hace para absolver consultas o al control político que debe existir en un Estado con independencia de poderes. De manera que no estamos en este acto público traídos en razón de la fuerza, sino con la mejor voluntad y en el cumplimiento de la ley, de la cual estamos absolutamente obligados y lo hacemos con el mayor de los placeres. En una respuesta muy breve, la congresista Leila Chihuán desconocía de este incidente que sufriera nuestra cantante nacional Eva Ayón con respecto al partido entre Perú-Chile la semana anterior en el Estadio Nacional. Solicitaremos las satisfacciones del caso al jefe del IPD, independientemente que sea la señora Eva Ayón. Es un maltrato que se ha perpetrado contra una mujer, de ser cierto, y exigiremos la máxima sanción que esto amerite en la vía administrativa, sin perjuicio de asesorar jurídicamente a la señora Ayón si quiere solicitar la indemnización en la vía civil que corresponda. Sobre el protocolo de aborto terapéutico, que ha sido un tema recurrente en la presente sesión. Esto, en realidad, si vamos a hablarlo en términos técnicos, se trata de la guía para la atención de la interrupción voluntaria de la gestación menor de 22 semanas con consentimiento, cuando se pone evidentemente la vida de la gestante en peligro. El Ministerio de Salud solicitó opinión técnica a inicios de marzo del 2012 a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió opinión favorable por medio del oficio 835-2012-MIN/partida-SG del 22 de marzo del 2012, así como la Defensoría del Pueblo por medio del oficio 015-2012-partida-DP-ADM del 12 de marzo del 2012. Se está a la espera que haga lo propio la PCM, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, este protocolo de aborto terapéutico, cuando se pone en peligro la vida de la gestante, y como bien lo ha señalado la congresista Verónica Mendoza, tiene un marco legal vigente desde 1924 en el Código Penal, ya se encuentra en vigencia no solamente en el Instituto Nacional Materno Perinatal, sino en 13 hospitales públicos a nivel nacional: Hospital San Bartolomé en Lima, Hospital Nacional Hipólito Unanue en Lima, Hospital María Auxiliadora en Lima, Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima, Hospital Belén en Trujillo, Hospital Regional Docente Las Mercedes en Chiclayo, Hospital Daniel Alcides Carrión en Huancayo,
Hospital La Merced en Huancayo, Hospital Apoyo número 2 en Sullana, Hospital Regional de Pucallpa, Hospital número 2 en Tarapoto, Hospital Antonio Lorena en el Cusco. Estos nosocomios cuentan con un protocolo de atención para casos de aborto terapéutico, sin perjuicio, por supuesto, que nosotros hagamos el seguimiento como ente rector en lo que nos corresponde, no en materia del área de la salud, pero sí en la protección de poblaciones que se encuentran en estado de vulneración. Presidente, me señalan, no puedo apreciar las cámaras que tengo al frente que solicitan una interrupción. El congresista Otárola le pide una interrupción. Por favor. Congresista Otárola. Sí, una muy breve aclaración. Nos solidarizamos con una de nuestras artistas más afamadas, la señora Eva Illón, pero hay que aclarar que el maltrato no lo realizó el personal del IPD. Cuando hay eventos deportivos, el IPD alquila las instalaciones a la Federación Peruana de Fútbol, ente distinto al Ejecutivo, y ha sido personal de la Federación Peruana de Fútbol quien habría incurrido en estos excesos. Consiguientemente, queremos hacer esta aclaración pues para que la opinión pública sepa que este gobierno es respetuoso de los derechos humanos y fundamentalmente del derecho de las mujeres. Gracias, presidente. Continúe con el congresista. Gracias. Agradecemos la aclaración al congresista Otárola. Por eso señalaba yo, para actuar con responsabilidad, que iba a solicitar las satisfacciones al IPD, ahí se dilucidarán las responsabilidades a que hubiera lugar. Con respecto al tema recurrente también de trata de personas, invocado por varios congresistas en esta presentación, el 19 de octubre del 2011 se aprueba el Plan Nacional de Acción por la Trata de Personas, mediante Decreto Supremo 004-2011-IN. Desde entonces, desde octubre del 2011, se han impulsado acciones concretas en diversos niveles. Se ha elaborado el protocolo de atención a víctimas de trata de personas por parte de la policía, cuya propuesta está en proceso de aprobación. Se ha constituido el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Se han realizado 7 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias de la Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas. Se ha asignado en el 2013 un presupuesto de 572.000 soles para la ejecución del Plan Nacional, incluyendo a las direcciones territoriales de la Policía de Lima, Huancayo y Arequipa. Se ha capacitado en el periodo 2012 a 1.681 efectivos de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, así como a 672 representantes de medios de prensa. Se ha brindado asistencia técnica a 14 gobiernos regionales para la promoción y conformación de redes regionales que aborden esta problemática. En el 2012 se han emitido 211 atestados policiales, incrementándose un 44% respecto del año 2011. En lo que va del año y en el 2013 se han programado mayores intervenciones policiales en regiones y ciudades identificados como críticas. Y en el paquete de proyectos de ley que viene trabajándose con la Comisión de Justicia, se están viendo los proyectos número 476, 551 y 651 que esperamos sean prontamente puestos a consideración del Pleno. Hay que recordar, sí, cómo no, un segundito, termino la idea nada más, congresista, que el Decreto Supremo 276-2012-EF del 22 de diciembre del año 2012 autorizó la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2012. ¿Y por qué me remito al 2012? Porque son las cifras y son los avances de cumplimiento del cual estoy obligada a rendir a la representación nacional. Estos recursos vía crédito suplementario ascendieron a la suma de 3.675.543 millones de nuevos soles a favor de los gobiernos regionales de Ayacucho y Madre de Dios y de un gobierno local provincial de la región La Libertad, justamente para la ejecución de proyectos de inversión pública propuestos por el sector mujer, destinados a la implementación de los hogares refugio temporal para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual, incluyendo la explotación sexual. Presidente, la congresista Rosa Mavila solicita una interrupción. Congresista Mavila, tiene la interrupción.
Señora ministra, lo último que ha expresado está más o menos en la senda de lo que están haciendo otros países como Chile, pero el 80% de lo expresado, estimado congresista, tiene que ver con políticas de elaboración de políticas, de estudios, de investigaciones, de diagnósticos. El tema, señora ministra, es que, por ejemplo, en Chile, como usted probablemente lo sabe bien, hay equipos de expertos de coordinación interinstitucional del Ministerio Público, de la Defensoría de la Persona, del Ministerio de Salud, que organizan un tratamiento victimológico y protectivo de la víctima de la trata de personas. Por ejemplo, le proveen de documentación porque el tratante se las quite, lo que primero que hace. En segundo lugar, hay presupuesto para reintegrarlo a su país o su departamento de origen. En tercer lugar, se le da asesoría psicológica y jurídica y protección contra el riesgo de amenaza para la vida y su integridad sexual que implica la trata de personas. En el momento que cruza la... Ya ha concluido su tiempo. A ver, denle tiempo para que concluya. Sí, señor, estoy concluyendo. A ese tipo de políticas pragmáticas de coordinación interinstitucional, que no son solo de diagnóstico, hay un presupuesto, según usted, de más de 3,5 millones. Tal vez por ahí debe ser la senda principal. O sea, los gobiernos regionales en su plan de trabajo, de horas, ¿cuánto están haciendo para hacer este tipo de programas orientadas a neutralizar pues, realmente la trata de personas, sobre todo jóvenes, niñas en los mercados del oro, por ejemplo, en el Oriente? Gracias, señora ministra. Continúe, señora ministra. Gracias, presidente. Sí, precisamente. Una de las características de este gobierno del presidente Ollanta es trabajar de la mano de los gobiernos regionales y municipales en la implementación de estas políticas públicas en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en acabar con este tipo de lacras como el de la trata de personas, y que ellos incluyan dentro de sus planes regionales y municipales estas políticas públicas y medir el avance de cumplimiento también desde la responsabilidad que tienen los gobiernos subnacionales en este campo, y que a pedido del sector de mujer el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto estos créditos suplementarios precisamente para luchar con nosotros desde el gobierno central en la erradicación de este tipo de crímenes perpetrados no por personas naturales, presidente, sino por organizaciones criminales, es decir, el crimen organizado como todos conocemos. Yo entiendo, presidente, que el tiempo no nos va a permitir absolver todas las dudas que nos han hecho saber y aportes la representación nacional. Yo voy a dar respuesta a algunas de estas consultas, observaciones, hará lo propio el Premier, pero en lo que corresponde a nuestra presentación estamos obligados, y lo haremos así, como lo hicimos en la anterior presentación, de absolver estas consultas y los números en blanco y negro que han pedido los señores congresistas en cuanto a tema presupuestal, que nos ayude a aterrizar de cuánto compromiso tiene este gobierno por lograr que desaparezca la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Al congresista Rimarachín, el objetivo estratégico número 2 del Plan Nacional de Igualdad de Género busca promover una cultura de respeto y valoración de diferencias de género. En esa medida, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2012 reporta haber realizado a través del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV 2 estudios cualitativos, ya que mi querido colega Gustavo Rondón nos llama queridos seres humanos. Gustavo, a ver si escuchas esta parte de la respuesta, por favor. Nos revelan 2 estudios cualitativos. Tú me pides también una medición de carácter cualitativo, ¿no es cierto? El primero hace un análisis de la imagen de la mujer en la televisión peruana, mientras el segundo, una encuesta de niños y adolescentes sobre la radio y televisión peruana, que brinda datos importantes para el diseño e implementación del Observatorio de Medios de Comunicación, que es una meta del Plan IG. Asimismo, ha desarrollado talleres de capacitación a nivel nacional para periodistas de diferentes medios de comunicación, esto es prensa, radio y televisión, para que tengan un mejor entendimiento de la problemática de género y que esto se traduzca en una mejora en el tratamiento de la imagen de la mujer. Sobre la impunidad en los casos de violencia sexual, que entiendo el Premier lo va a tratar de manera mucho más profunda,
Pero desde el sector del Ministerio de la Mujer quiero señalarle al congresista Benítez que comparto plenamente su indignación, porque esa indiferencia, esa muchas veces conducta de magistrados que no son probos y honestos, que no lo son todos, gracias a Dios, nos permite legitimizar la impunidad en materia de violencia de género, y que no vamos a permitir de ninguna manera, no solamente el primer poder del Estado desde sus competencias, sino el Poder Ejecutivo, respetando por supuesto la separación de poderes. Algunos de los casos que son públicos han necesitado lamentablemente de la interposición de recursos de queja contra magistrados y fiscales en casos de violencia familiar y sexual. Pruebas al canto. En el caso del delito contra la libertad sexual en agravio de un menor de 8 años en Tacna, se ha presentado informe al presidente de la Corte Superior de Tacna, una queja por la dilación y la falta de celeridad en ese proceso. Voy a correrle el traslado, congresista Benítez, de los números de los expedientes y las quejas interpuestas. El CEN de Bellavista ha interpuesto 2 quejas de derecho contra la Fiscalía de Familia del Callao y contra la Fiscalía Penal. Sí, congresista Alcorta, he tomado debida cuenta de este caso que es inaceptable por parte de una autoridad que todavía ejerce el cargo de representación de un distrito judicial y que debiera ser el ejemplo en materia de asistencia de pensiones alimenticias. Tomaremos el caso como corresponde, con la urgencia que se requiere, y aún independientemente que se trate de un magistrado, hay un niño que reclama un justo derecho y hay que atenderlo. Nuestro CEN de Puente Piedra presentó queja contra el fiscal titular de la Quinta Fiscalía de Familia de Lima Norte por no dictar medidas de protección inmediata a favor de un niño en caso de violencia familiar y maltrato infantil. Queja contra la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía de Familia de Lima ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público por no recibir denuncia verbal en caso de violencia familiar con alto riesgo para la víctima. Asimismo, se han venido coordinando acciones de prevención y capacitación dirigida a jueces y fiscales. En el 2012 se realizó con la Escuela del Ministerio Público 5 cursos de capacitación y especialización en violencia familiar, género, marco legal, derechos, masculinidad, feminicidio, y en ese marco se desarrollaron los cursos en Lima Norte, Lima Centro y teleconferencia de distritos judiciales de Ancash, Moquegua, Huánuco y Ayacucho. En este 2013 se está coordinando para realizar 8 cursos hasta el segundo trimestre en coordinación con la Escuela de Fiscales, que llegarán a ser un total de 200 operadores del derecho. Se viene coordinando con el Poder Judicial un convenio. En persona me he reunido con el actual titular del Poder Judicial que permita la capacitación de jueces en los cursos de violencia de género a magistrados a nivel nacional. El Premier tendrá también una respuesta mucho más profunda en cuanto a este extremo. Presidenta de la Comisión de la Mujer y de Familia, Aurelia Tang. Por intermedio del presidente del Congreso respondo su consulta. El 6º informe está organizado, usted nos ha hecho alusión del Plan Nacional de Igualdad de Género en el 6º informe, entre los objetivos estratégicos del Plan IG, y con relación a que esto debe responder a los indicadores de las metas establecidas. Durante el 2012 se ha trabajado en el diseño de un sistema nacional de indicadores integrados de igualdad de género, que este año, en el 2013, será aprobado. En este sistema se han seleccionado 60 indicadores que permitirán recoger información periódica de los avances del impacto de las políticas públicas, con lo que este sistema nos permitirá un mejor seguimiento y sobre todo evaluación del Plan IG al fin del quinquenio. En cuanto a los desafíos que se plantearon en el año 2012, estos han sido cubiertos en sus diferentes aspectos por el texto aprobado del Plan IG, por lo que la organización de la presente exposición ha priorizado los 8 objetivos estratégicos establecidos en este plan. El Ministerio de la Mujer, en el marco de su proceso de reestructuración, ha incrementado su presupuesto dedicado a las unidades encargadas de las políticas en igualdad. En el Viceministerio de la Mujer, para esta línea de trabajo,
de un presupuesto ejecutado de 2.699.604.59 nuevos soles para el 2011 y en el 2012 se ejecutó un monto de 3.300.966.33 nuevos soles, a lo que se suma el presupuesto específico ejecutado por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tuvo un incremento en su ejecución de un casi 50%. Recordará la representación nacional, señor presidente, que de 28.316.175,78 nuevos soles en el 2011, pasamos a incrementar ese presupuesto en el 2012 a 42.165.326.24 nuevos soles. Y en relación a los programas presupuestales, en el año 2012 el Gobierno Nacional ha ejecutado 61 programas estratégicos y entre ellos se ha asignado fondos importantes para programas que abordaron problemáticas que coadyuvan al cierre de brechas de género, como a continuación señalo. Programa presupuestal, el 0067, la celeridad en los procesos judiciales de familia. Se inicia con un presupuesto inicial anual de 37.464.788 y concluye con un presupuesto modificado de 46.182.050. El acceso a la población a la identidad, programa presupuestal 0079, se inicia con un presupuesto de 137.619.631 nuevos soles y concluye con un presupuesto modificado de 238.661.385 nuevos soles.